Muy bien, esta es la lámina de la presencia yo soy. Es prácticamente el objeto de estudio más importante dentro de metafísica, que en realidad somos nosotros mismos. Es una radiografía de cómo seríamos o cómo estamos metafísicamente hablando. Nosotros somos el personaje de aquí abajito, ¿verdad? Aquí estamos nosotros y como pueden darse cuenta, solamente se ve la carita. Todo lo demás está fundido en un rayo de color violeta, en un fuego de color violeta, dado que el fuego violeta o el rayo violeta es la transmutación. ¿Eso qué quiere decir? Que toda nuestra humanidad necesita ser transmutada. O sea, que si le buscamos y le rascamos en la parte humana, prácticamente solamente en nuestra mente podemos lograr iluminación superior, cosas superiores en nuestra vida. Todo lo demás está condenado, número 1, a desaparecer y número 2, al fracaso. Las cuestiones humanas es la razón por la cual uno tiene que saber y trabajar el desapego siempre de cuestiones que son siempre irreales. En metafísica decimos que hay cosas reales y hay cosas irreales. Aquí se enseña todo esto. Lo irreal es lo pasajero y lo real es lo que prevalece. Esta mesa, ¿es real o irreal? Real. ¿Quién dice que es real? ¿Por qué es real? Porque la puedo ver, la puedo tocar. Porque la puedes ver y porque la puedes tocar. Y en 100 años, ¿dónde va a estar esa mesa? En el suelo. Destruida. ¿Era real o era irreal? O sea, bajo la concepción, por supuesto, el entendimiento metafísico es pasajera. O sea, tiene una finalidad, pero dentro de un tiempo no va a estar. Tu cuerpecito físico, pellízcate. María, por favor. Y al de, ¡ouch! Pellizquense todos, ¿por qué nada más María? Nada más María dijo ouch. Pellizquense bien. ¿Es real o irreal? Real. ¿Quién dice que es real? ¿Por qué dices que es real? Porque te dolió. Y en 200 años, ¿dónde va a estar ese cuerpecito? Desaparecido, ¿verdad? Entonces, no era para tanto la cosa, no era real. Lo real es lo eterno, o lo que tiene una duración antes de que nosotros llegáramos aquí y cuando nos vayamos va a seguir. La vida, nuestro ser interno, el poder de la vida dentro de nosotros, ¿eso es real o es irreal? ¿Quién dice que es real? Dejen su mano levantada. Pues sí, el ser interno es lo único real. La vida es lo único real. Ha estado aquí antes que nosotros y va a seguir estando. Ni se creen tan importantes ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la vida manda. La vida es la que comanda todo el asunto. ¿Cuál es la situación? Que todo eso, tarde que temprano, se va a ir. Y en metafísica lo que le decimos es más temprano que tarde. Y no quiere decir que te vayas a desintegrar ni nada de eso, solo que no vivas apegado a estas situaciones físicas. ¿Qué sé yo? Estás apegado al lugar donde vives y de pronto te dicen, hey, vete para allá. Y te mueven, te hacen ¡pum! Y te mandan a otro lugar a vivir. ¿Y qué vas a sufrir? Pues puedes sufrir, pero no sería algo lindo en tu vida. ¿Como para qué? Si la vida vivimos de un lado a otro, no te puedes apegar, y eso es lo que hay que transmutar dentro de nosotros. Cualquier lazo que podamos tener con cuestiones pasajeras. Disfruta todas las cosas materiales, para eso están, quieres mucho, pero no puedes creer que eso es real, no puedes creer que eso es para siempre. Los hijos, ¿son reales o irreales? ¿Qué?
Esto es interesante. Los hijos son seres que están bajo bajo nuestra tutela cierto tiempo. ¿Pero son tuyos? ¿Te los vas a llevar contigo? No. Ese vínculo es imaginario. La vida te pone ahí a un ser para que tú te vuelvas una persona responsable, sientes cabeza o todas esas cosas que nos dicen. Pero no te pertenecen, no son tuyos, no son permanentes, es irreal todo ese vínculo. El señor Gautama tenía un hijo y él, cuando nació su hijo, bueno, pues fue casado, ya saben, en un reino y demás, pero él se fue a lograr la iluminación y poder ayudar a las demás personas, y abandonó a su hijo. Y el asunto es que cuando él crece, cuando el hijo crece, el señor Gautama habla con él y el hijo descubre que su padre estaba de verdad trabajando para algo real y se quedó como su estudiante. ¿Por qué? Porque bueno, son cuestiones que hay que entender, ¿verdad? A mayor detalle y profundidad, pero hay cosas que sí vale la pena trabajar, entender, concienciar, y hay cosas que bueno, un ratito está bien, pero no puedes anclar tu vida en eso, porque de todas maneras se va a disolver. Y eso es prácticamente lo que nos ofrece la parte humana, ahí lo que está toda en un rayo violeta siendo transmutada, que justamente pues es la humanidad, nuestra parte humana, que por supuesto tiene su parte divina, que es el aspecto superior. Los estudios metafísicos, ¿para qué son? Para transmutarnos, para mejorarnos, para volvernos seres superiores, seres más felices, plenos, no estar arrastrando la cobija y vivir, como decimos, en el cielo. Vivir felices, contentos, que justamente pues es la razón por la cual inicialmente llegamos por acá. La enseñanza interna es lo que se conoce como enseñanza metafísica. ¿Por qué razón? Pues bueno, es la enseñanza que cada persona necesita para conocerse a sí mismo y ir avanzando en este entendimiento, lograr contacto con su ser interno, que ese ser interno te va a conectar con tu ser superior, con tu yo superior. Esa es, digámoslo así, la fórmula. Y mientras tanto tienes que irte transmutando todo tu mundo. O sea, mientras te vas transmutando, vas también elevándote, haciendo cosas superiores, decretando, conectándote con aspectos superiores. Y justamente esto es la enseñanza interna. La enseñanza interna es para ser felices, gente alegre, contenta, que cuente chistes, ¿verdad, María? Pues vamos a tener ronda de chistes. Y bueno, justamente esto se llama enseñanza interna, estudios interiores. Y estas reuniones que tenemos son reuniones de actividades de enseñanza, ¿ok? Actividades de enseñanza interna. ¿Cuál es la razón? Pues justamente cada quien tiene que llegar a ese punto por sí mismo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues dinamizamos esa práctica, en esta cuestión, pues el asunto metafísico, que es por eso nos ponemos a practicar, a estudiar, a decretar, a realizar afirmaciones y demás. ¿Me ayudan a leer qué son las enseñanzas? Compendio de la totalidad de las enseñanzas constructivas de Todas las prácticas, filosofías y estudios que tratan todo lo que va más allá de lo físico. Ejercicio de todos los métodos constructivos. Primero, el ser y sus culturas. Número 2, los 7 aspectos de Dios, conocidos como los 7 rayos. Y tercero, ok, eso es lo que se estudia en metafísica, ¿verdad? El ser, quién somos, cómo estamos envueltos, cómo estamos compuestos, los aspectos que se pueden desarrollar en la vida, que son los aspectos del ser, y los principios universales, que son prácticamente la razón por la cual estamos acá. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la enseñanza tiene como objetivo liberarnos de los errores, del mal karma, de las situaciones negativas de nuestra existencia, y es como una ruta que han trazado los hombres sabios. ¿Y para qué, si un hombre sabio ya traza una ruta, uno va a buscar hacer
una ruta nueva. ¿Qué puede pasar si tú te inventas tu propia ruta cuando ya han habido personas que ya lo han hecho? Pues te puedes perder, te puedes cansar, te puedes ir por donde no es, pueden pasar muchas cosas. La situación interesante es que ya han habido personas que han logrado pues un entendimiento metafísico de su vida. Son los llamados maestros. Ellos son maestros porque son masters, tienen dominio sobre su propia vida. Deja tú que enseñen, no son maestros por enseñar, son maestros por dominarse a sí mismos. Entonces tú y cada uno de los que estamos aquí estamos en esa vía de la maestría y del dominio de cada uno, donde el primer dominio que uno tiene que hacer es aquí en su mente, luego en los sentimientos, luego en los actos físicos y luego pues en las situaciones de nuestra existencia. Pero si una persona no puede dominar su mente, pues qué chihuahuas va a dominar ni qué nada, ¿verdad? Es donde tiene que comenzar este aspecto y por supuesto, si se pone en práctica puede liberar de cualquier sufrimiento. La enseñanza interna es más sagrada que cualquier objeto de adoración, por eso debe ser lo que más se venere, respete y tenga como primacía. Hay enseñanzas que siempre se han dado, ¿verdad? Como por ejemplo que siempre hay que buscar primero el reino de los cielos, o el reino de Dios, y todo lo demás por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente lo primero que tenemos que buscar es conectarnos con la vida, con las enseñanzas, con las leyes, con los aspectos de la vida, y justamente a través de eso pueden venir el dominio y el beneficio de todas las cuestiones que necesitemos. Bueno, vamos a ver qué no es la enseñanza. ¿Me ayudan a leer, por favor? No es una organización esotérica, no es propiedad exclusiva de nadie y nos pertenece a todos por igual. Cada quien es libre de poseer, practicar y hasta comunicar la enseñanza interna que le permita su estado de conciencia. Eso es muy bonito. Cada uno de ustedes puede dar esa enseñanza a las personas que tiene cerquita y eso no tiene ningún impedimento para hacerlo. Ustedes tienen la validez en sí misma para realizar estos estudios. Es muy interesante todo este fenómeno metafísico y todo este tiempo que hemos tenido la oportunidad de impartir charlas, ver cómo esto pues todo el tiempo siempre está en una situación pues como pues de organización, de organizarse mejor siempre. Eso ha pasado y sigue ocurriendo pues para mejoría de los estudiantes y demás. Ese es el objetivo central. Pero el asunto es que estos estudios tienen validez por sí mismos en la persona que lo practica eso. O sea, que no necesitas que alguien te venga a validar los estudios interiores. Claro, hay formas de organizarse y hay personas que están certificadas y cosas por el estilo, pero tú debes de saber que el logro interior es en sí mismo, por ti mismo, y eso tiene valor por sí solo. Afortunadamente lo que está pasando es que ya hay más estudiantes o más bien ya en la metafísica está en las universidades, está en diplomados, está en especialidades. Rubén Cedeño es el que se ha encargado de llevar a cabo esa labor académica, y eso hay una validación académica universitaria para estos estudios si alguien lo desea. Pero en realidad la validez existe en ti cuando practicas el asunto y ves que funciona. Tú te validas a ti mismo. Y eso es algo interesante. Es como una magia, es como un poder que cada quien tiene para validarse a sí mismo. Porque ese es el comienzo, por supuesto, de perdonarte a ti mismo, de amarte a ti mismo, de prosperarte a ti mismo y demás. Que tú encuentres validez en todo lo que tú haces, piensas y sientes. Y que no necesites que alguien más te diga, vas bien, tú muy bien, tú tienes 10, tú tienes también ahí más o menos, tú
¿Eso qué nos ha hecho? Que dependamos de la validez de alguien. Si estoy bien o estoy mal, si estoy bonito o estoy feo, si estoy condenado o si estoy en el cielo. ¿Y eso a dónde te puede llevar? A todo menos a ti mismo, porque tú estás pendiente de cumplir o de satisfacer las cuestiones del exterior. Entonces, esto es para que cada quien agarre su propio power, su propia validación y se empiece a validar a sí mismo en estos aspectos, ¿verdad? Cada quien es libre de poseer, practicar y hasta comunicar la enseñanza, de acuerdo al estado de conciencia. Eso es lo que sí sucede. Cada quien tiene un estado de conciencia distinto. Y hay facilitadores o personas que pueden llegar a ciertos estados de conciencia más altos, pues prácticamente que otras personas, y en eso radica la situación, ¿verdad? Pues la distinción que pueda haber entre facilitadores de acuerdo al estado de conciencia de cada quien. Muy bien, entonces la enseñanza es libre de comunicarse, todo el mundo puede hacerlo y se encuentra en la vida. ¿Cuál es la razón por la cual existe la enseñanza? Pues el sufrimiento de las personas. Antes de esto la humanidad no vivía mal, la humanidad empezó a vivir mal a raíz de algo que se llamó la caída. La caída está descrita metafóricamente, alegóricamente en los textos, en las escrituras de muchos grupos filosóficos y religiones, pero esa caída, el símbolo es la caída mental. El hombre empezó a decaer y a bajar su mente. ¿Y qué ocurre cuando el hombre empieza a decaer mentalmente? Pues todo lo peor. Entonces, como piensa mal, se le pudre el tamal. Y como ve el tamal podrido, pues piensa mal de la vida. Y como dicen, cada quien habla a cómo le va en la feria. Entonces, como te ocurrió algo malo, sigues pensando en lo malo, y como estás pensando en lo malo, te ocurre más malo, y como te ocurrió algo malo, piensas malo, y es un círculo vicioso, por supuesto. Y eso es, por supuesto, una caída mental que la humanidad, las personas, pues habían sufrido. Y a raíz de esa necesidad es que esto empieza a establecerse pues como una línea de estudios para reelevar la mente. Pero en la naturaleza del ser, si nos hubiéramos mantenido sin la caída mental, nosotros nada más nos guiaríamos por los pensamientos y sentimientos del ser. Eso es muy interesante. Yo lo meditaba un poquito antes de venir para acá y pensaba en el aspecto de qué clase de vida puedes tener o qué posibilidades puedes tener en tu vida. Claro, la mayoría de las personas pueden decir, no, pues esa persona vive, qué sé yo, muy distinto a mí, sí, simplemente entre países. Tú en un país y en otro país se vive distinto. ¿Y quién es el correcto? A cada quien lo que le acomoda de acuerdo a su estado de conciencia. Por supuesto, hay países más libres y la libertad es algo precioso, pero hay personas que de acuerdo al estado de conciencia que tienen, pues no pueden gozar de eso. Y eso es fuerte también entenderlo, porque todo está aquí. Si tú no tienes limitaciones mentales, nadie te puede aprisionar y nadie te puede oprimir en tu vida. Pero cada quien, por supuesto, tiene la posibilidad de las enseñanzas. ¿Para qué? Para cada vez hacerse más libre, lograr más amplitud mental, más plenitud en sus asuntos, y uno irse desbloqueando, desobstaculizando, desmojonizando, desintoxicando mentalmente de la caída que pudo haber ocurrido. Simplemente creerle al mundo como lo encontramos y como llegamos aquí, ya es ir con esa caída, ¿verdad? Porque entonces pensamos que el mundo es así y que no hay otra y demás. ¿Y quién creó el mundo? ¿Quién inventó el sistema del mundo que tenemos hoy? El ser humano. Perdónenme la palabra, pero un pinche güey, igual que nosotros. Más limitado, porque entre más avanza el tiempo,
más se avanza, más libre se vuelve la mente. Entonces piensen si el sistema político, social y demás que seguimos, como nos dicen que funciona el mundo, se le ocurrió a un cuate, ¿entienden? Y entonces ya por eso uno va a estar, va a creer que eso es real, que así se tiene que vivir. No, si a ti se te ocurre una idea mejor de cómo vivir, ponla en la mesa. Y bueno, la enseñanza se trata justamente pues de nuestra propia vida, de encender este candil, ¿verdad? Que es nuestra propia conciencia, que nosotros nos iluminemos, pensemos de forma superior, nos demos tiempo para meditar y pensar, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que vamos a hacer y demás. Es muy importante siempre darle una meditada a las cosas antes de tomar una decisión. Antes de irse a su trabajo, antes de encender el motor de su auto, tómense un minutito para meditar qué es lo que van a hacer. Voy a ir acá, voy a ir allá, voy a ir a... Ok, listo, ¡pum! Lo mentalizas primero. Pero si tú arrancas tu coche, ya vas encaminado, ¿a dónde iba? Déjame pongo al celular a ver dónde voy a ir y todo eso, ya le diste 5 vueltas a la calle y no sabes para dónde. ¿Qué pasa? Pues nada, ¿verdad? Uno tiene que darse tiempo de meditar. Uno se ahorraría muchísimos problemas, dificultades, situaciones si uno meditara antes de hacer cualquier cosa y sobre todo en las mañanas, como las meditaciones metafísicas que existen, ¿verdad? Que son los metafísicos, los objetivos tal cual. Muy bien, en la enseñanza hay 7 nos. ¿Me ayudan a leer el primero, por favor? No hay pecados, solo ignorancia. Eso es muy importante. Entonces, si no hay pecados, nadie se puede condenar. Nadie puede ser pecador. Y nadie está destinado a vivir derrotado, ¿verdad? Porque esa es la situación. Entonces, como no existe eso en metafísica, tú puedes levantarte, transmutarte, perdonarte, rápidamente ocurrió algo, te puedes dar fácilmente cuenta. El asunto de esta situación, el único error que existe es la ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la ignorancia es la que nos conduce a que cometamos errores, porque si de verdad hubiéramos logrado el entendimiento de eso, no seguiríamos cometiendo el mismo error. Entonces la educación purifica nuestra mente y nos saca de la ignorancia, nos saca del error y nos pone bien. Pero en metafísica lo más importante es, te caíste, tomaste una decisión errónea, yo invoco la ley del perdón. ¿Cómo es? Yo invoco la ley del perdón para mí y para todos. ¿Cómo es? Yo invoco la ley del perdón para mí y para todos. Exactamente, te limpias, te levantas, te pones en marcha otra vez, aprendes qué es lo que necesitabas ahí aplicar y demás. Es un error creer que siempre estamos bien, pero no puedes vivirlo negativamente. O sea, no puedes decir, no, pues yo soy un pobre pecador o que comete muchos errores. No, estoy aprendiendo, pero ahí voy viendo, ahí le voy haciendo, está así, asado, etcétera, me voy levantando, le voy echando ganas, bum, 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 bum. ¿Vamos? Muy importante. Número 2. No hay nada prohibido. Eso es así. Pueden ustedes hacer cuchi, pueden ir a bailar, pueden hacer lo que a ustedes les guste, pueden vestirse como quieran, que sea de buen gusto, ¿verdad? Porque si no van a decir, ay, ese es un estudiante de metafísica todo fodongo. No, pues ¿cómo? Lindos pues, ¿verdad? Pero no se prohíbe nada. Recomendamos siempre vestir los colores del arco iris, recomendamos siempre andar perfumaditos, recomendamos siempre que anden con una sonrisa y un beso, pero nadie se le obliga a nada absolutamente. Muy importante. Número 3. No hay mandamientos. ¿Verdad? No hay nada de que mándame esta o te mando a que hagas esto o que es una obligación cumplir con esto, nada. Así es. Aquí viene quien quiere venir a las charlas, que participa de ellas y listo. Si quiere venir, viene, y si no, qué bueno, que se quede en su casa y que sea feliz. El asunto
punto es que cada quien haga esto o participe por su propio gusto, voluntad y libertad, ¿verdad? Nada de estar cumpliendo con cuestiones que otra gente te mande, pues. Número 4. No se oculta nada. Eso es muy interesante, ¿verdad? Aquí se dice todo. Se dicen todas las enseñanzas. Incluso las más avanzadas hay veces que las decimos acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que de acuerdo al estado de conciencia cada persona capta o no capta. Y ya. Hay personas que por más que tengan una pregunta muy intelectual, no la van a entender si se les responde. ¿Y entonces qué pasa? Pues se les responde y quedan igual. Entonces no es ocultismo esto, no es nada secreto. Esa puerta se abre, si alguien llega en tiempo correcto y demás, puede recibir estos estudios y demás. No se cobran por estos estudios aparte, cada quien brinda una aportación libre que puede para que estos estudios se conserven, y esa es la fórmula, ¿verdad? Que se costee y que entre todos podamos seguir estudiando todo esto. Número 5. No se va en contra de nada ni de nadie. Eso es así, ¿verdad? Cuando le pregunten a un metafísico, oye, ¿qué piensas de la religión tal, del pastor tal, del cuate y demás? Ve tú, ¿verdad? Ve tú a saber, que a mí no me preguntes. Qué bueno que sean felices, qué bueno que hagan lo que quieran y demás. Nada, yo solamente sé de metafísica, es lo que me gusta. No se tienen opiniones políticas, no se tienen opiniones religiosas. Metafísica no es religión, es una enseñanza que puede estudiar cualquier persona, como es una enseñanza de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier raza, de cualquier sexo y demás. ¿Por qué? Porque todo mundo en nuestro interior funcionamos igual. O sea, nuestro ser, nuestras envolturas y todo eso, a todos nos compete ese tema. Y a todos tenemos que recibir este entendimiento. Número 6. No se refiere ni expulsa a nadie. Eso es así, ¿verdad? Prácticamente, ¿cómo decirles? Yo doy estas charlas porque puedo y porque quiero. Y ya. ¿No entienden? A mí nadie me manda a decir que yo venga aquí a dar estas charlas, a mí nadie me obliga, ni nadie, etcétera. Lo que sí, pues hay estudiantes que me piden que venga. Y por eso yo he venido y sigo viniendo, pues. Pero la situación es que nadie está aquí obligado y nadie está aquí por contrato, ¿verdad? ¿Cuándo firmaron su afiliación a la metafísica? Pues yo menos. Yo no estoy afiliado a nada de este tipo de cosas. Lo que sí sé es que esto a mí me ha funcionado y por eso yo se los vengo y se los comparto y demás, ¿me entienden? Pero cada quien tiene esa libertad. Eso es tan lindo, por supuesto. Y por supuesto, si nadie firmó su afiliación, ¿cuándo te pueden despedir o expulsar? Pues no, si tú quieres, sigues viniendo y listo. Y qué bonito que sigas viniendo y ya, no pasa absolutamente nada, ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, es para que lo meditemos en ese ámbito. Y bueno, cada quien en sus posibilidades es que participa de esto y ya, esa es la fórmula. Y número 7. No se rechaza ninguna verdad. Eso es así, ¿verdad? Metafísica no es un debate. Metafísica se viene a estudiar las leyes, los principios que se enseñan, que están en los libros y listo, ¿verdad? Yo nada más vengo y puntualizo esas cuestiones y ya me voy a mi casa contentito y feliz. No es una cuestión para estar rebatiendo cosas, ¿verdad? Porque si provenimos de la ignorancia, ¿cómo vamos a estar en muchas ocasiones debatiendo en una base que no conocemos? Pues no, ¿verdad? No, eso no tiene ningún sentido en realidad. Entonces, la realidad, podemos leer. Son las cosas tal cual son, sin el concepto, la ilusión, ficción, creación o invento de los sentidos, especialmente sin el velo de la mente imaginativa.
negativa, que ilusoriamente puede hacer creer cosas que no son verdad. Eso es así, ¿verdad? La mente juega gacho con las personas a veces y les hace creer cosas que no son. Entonces una persona se cree muy amorosa y la realidad es que no. Su familia no la quiere ver ni en pintura, ni está peleado con todos en el trabajo, qué sé yo. ¿Eso es amor? Obviamente no. ¿Qué es lo que enseña metafísica? A observar las cosas y a darnos cuenta, sin imaginar, no, es que yo soy muy amoroso, pero como soy muy amoroso, pues nada, todos me odian. Pues no, si fueras amoroso, todos te irían a buscar, todos quisieran estar contigo, todos te llenarían de besos y demás. Si no es así, entonces date cuenta del asunto y ponte a trabajar, ¿verdad? Si es justamente una cualidad que necesitas adquirir en tu vida, por supuesto, va por ahí la cuestión. Entonces, ahí está, ¿verdad? Hay tipos de la realidad, hay la realidad religiosa, la verdad que conocemos, y bueno, el aspecto de la mentira. Podemos leer todos juntos. Todo lo que alguien dice de los demás es lo que él mismo es. Eso es así, ¿verdad? Decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Míralo cómo se expresa, míralo cómo habla. No, tú no necesitas tener una bola de cristal para saber cómo son las personas. Simplemente cuando platicas con ellos, te das cuenta. Ahorita no es tiempo de andar poniendo estampitas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nada, ahí le aflora el pensamiento a la gente. Si una persona habla todo negativo, pues así está su mente. Si una persona critica, juzga y demás, pues así, eso está en su mente. Tú no tienes por qué creerle a nadie, por esa razón. Ni a los facilitadores de metafísica. Y si no hay que creerle ni a los facilitadores de metafísica, pues entonces no hay que creerle a nadie. Así de sencillo, ¿verdad? Porque todo es producto de la mente de esa persona, y si esa persona pues no es juiciosa, no tiene un entendimiento o algo superior, pues está medio difícil. Las palabras también tienen su asunto. Las palabras muchas veces no pueden describir las cosas que en realidad estamos hablando. Por eso uno tiene que ser pues cauteloso en ese asunto, ¿verdad? De las enseñanzas. Dice, las palabras no son las cosas que simbolizan. La enseñanza requiere un correcto esfuerzo para vivenciarse y comprobar por sí mismo que son verdades irrefutables. O sea, que lo practiques pues, y con eso veas. Hay un maestro que se llama el instructor mundial. Es un ser muy evolucionado que se dedica a la evolución espiritual de todos los seres en el mundo. Podemos leer quién es este instructor mundial. Un ser que desempeña su cargo a nivel planetario como cabeza de todas ellas. Él solo ampara y favorece con un ser inmaculado de las mínimas de su forma original, pura y hermosa, y nunca sus corrupciones producto de los humanos. O sea, las religiones son buenas, porque hacen, número uno, que el ser humano crea en algo, y a raíz de eso pues pueda crecer, avanzar y demás. Eso es necesario. Es un gran problema, un gran error una persona que no cree, y eso es una situación que por supuesto en algún momento se tendría que corregir, porque eso quiere decir que en el fondo no cree en sí mismo, no cree en nada, pues no tiene una ilusión por vivir o por hacer cosas superiores, en fin. Este maestro se llama Lord Kuthumi. Él fue en algunas de sus encarnaciones Pitágoras, Nagarjuna, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, y ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí es su imagen, su lámina, y van a encontrar que tiene los símbolos de las religiones alrededor de su cabecita, justamente como que siempre está pensando e inspirando las mejores prácticas en las religiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tiempo? Que se habla de la religión mundial, no la religión universal, y no es que una religión va a ser la religión que va a tener todo el mundo, sino que desde todos los sitios, desde todas las religiones, se va a lograr el mismo entendimiento de las cosas. Y eso ya está pasando. Por ejemplo, a veces uno va a misa o a algún sitio y escuchas al padre y habla puro metafísica, y dices, ¿ese padre es metafísico o qué onda?
ese padre estudia metafísica o qué. La verdad es que sí estudia la mayoría de ellos. Ya hay muchos, incluso cristianos y demás, que estudian la enseñanza de metafísica cristiana y proyectan mucho del pensamiento positivo, de cuestiones y demás, que bueno, originalmente pues no estaba ahí en su speech, pero gracias a que han existido Emmett Fox y maestros metafísicos modernos, pues todo eso se va conjuntando y al final todos van a llegar al mismo entendimiento de las cosas desde todos los francos. Y eso es justamente parte de la misión del maestro Kuthumi. Esto es muy interesante y bueno, cada religión corresponde a un estado de conciencia distinto, de tal forma que cada persona necesita un cierto tipo de religión. Hay veces que decimos, ¿cómo puede ser que Chuchita esté en tal religión, en tal cuestión y demás? Pues Chuchita necesita ese tipo de cosas donde, qué sé yo, les meten un trinchete y le dicen, si no haces esto te condenas, y si no haces acá, y aquí ya andan ahí con la vela perpetua, ¿verdad? Eso cada quien en su estado de conciencia lo define. Por eso se dice que no hay religión más grande que la verdad. Podemos leer todos juntos. Ciertas personas están en la cresta de la evolución humana, llegan a liberarse por completo de las creencias y mandamientos religiosos, solo se guían por su conciencia, lo que es la realidad. Es lo que dice Blavatsky, no hay religión más elevada que la verdad. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que ya no necesitan una religión, sino que por medio del entendimiento de la verdad, esa se vuelve su religión. Y al contrario, una persona que tiene estudios metafísicos aprecia más las religiones. Una persona que de verdad sabe metafísica nunca juzga ni critica a las religiones, porque eso es justamente ir en contra del entendimiento de las cosas. Seguramente nosotros aprendemos hoy metafísica porque en muchas vidas atrás hemos estado en todo tipo de religiones, ya pasamos por todos las ciudades, los pueblos, las civilizaciones, las religiones, y ahora estudiamos metafísica porque nos toca eso, ¿verdad? Yo siempre les digo que pudimos, por ejemplo, haber sido monjitas en un convento haciendo rompope. Entonces estaba Sor María, Sor Elizabeth, Sor Rita y Sorpresa, ¿verdad? Y así, los grupos espirituales siempre crecen juntos. Como por ejemplo, la gente con la cual tú trabajas no es nada más de esta encarnación. Esas personas has reencarnado muchas veces con el mismo objetivo. Antes era en un molino, a lo mejor, en la molienda, y después pasaste a la revolución industrial y luego de la tecnológica, pero usualmente el grupo de almas se mueve en el mismo sistema. Igualmente en los grupos espirituales, cada grupo tiene su razón de ser, no son aleatorios, no son aislados. Entonces puede ser que antes de ser monjitas en ese convento haciendo rompope, se haya estado en un lamasterio en el Tíbet. Y a lo mejor ahí el José era el lama mayor, y nos daba con una vara todos en la cabeza, ¿verdad? Cuando nos dormíamos. Y así va eso evolucionando y creciendo, ¿verdad? Dependiendo de las fórmulas, las cuestiones y demás. ¿Dudas hasta acá? Entonces, nos toca estudiar metafísica porque ya nos toca. Eso no quiere decir, entonces, que se va a despreciar o a relegar las otras enseñanzas. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos que lograr entendimiento de todas las religiones, enseñanzas, filosofías que existan. Nadie, bueno, muy pocas personas conocen qué es lo que pasó en los años perdidos de Jesús. Porque fue un montonal de tiempo, más o menos 30 años, ¿verdad?
¿Y qué hizo en esos 30 años el maestro? Estudió todas las filosofías habidas y por haber hasta ese momento en el cual él llegó al mundo. Entonces se fue con el señor Maitreya y estudió el Buda Dharma. Se fue a Egipto con el maestro Serapis Bey. En la huida de Egipto, él se quedó a estudiar en el templo de Luxor. Aprendió, por supuesto, el Sanatana Dharma, que es lo que conocemos como el hinduismo, en ese tiempo. Y entonces ustedes van a encontrar en todas sus parábolas, van a encontrar remembranzas y conexiones con los estudios. Por ejemplo, el señor Gautama decía, sean lámparas para ustedes mismos. Y Jesús llegaba y decía, yo soy la luz del mundo. O sea, por supuesto que él conocía todo. Entonces, ¿qué necesitamos, chicos y chicas? Aprender y estudiar las religiones universales. Para comprenderlas, afortunadamente en metafísica ya hay un adelanto en ese estudio. Por ejemplo, hay textos como el Dorje Supremo, que es este de acá, que habla de toda la enseñanza del tibetanismo, de los budas, de todo lo que se enseña en los templos tibetanos y aún más en los lamasterios. Luego hay otra enseñanza que se llama el Sanatana Dharma, que es lo que se conoce como el hinduismo, todo lo que tiene que ver con, pues sí, la cuestión de Shiva, Vishnu, Brahma y demás. Hay otro texto que se llama, por ejemplo, Conciencia de sí mismo, que es acerca de todos los asuntos del ser, la conciencia del ser en cada uno de nosotros, que es de las conciencias más elevadas. Luego está también el Gran Compendio. El Gran Compendio es todo lo que un metafísico debe saber. Aquí se estudia bastante también del Buda Dharma, la enseñanza del señor Gautama del vacío, de los cuestiones y demás. Y hay otro que es por ejemplo, de Grecia iniciática, que es, todas ustedes se acuerdan de todas estas, la mitología griega, de Apolo, Hércules, Palas, Atenea, todos ellos, eso es una forma de enseñar y tiene que ver con una filosofía metafísica que vivía allí en Grecia. Y, por supuesto, el de metafísica cristiana, que es los símbolos metafísicos en toda la dispensación cristiana que han existido. Y así por decirles unos cuantos, ¿verdad? Que aquí vi cerquita. Pero el asunto es que podemos lograr un entendimiento de eso. Y pónganle ustedes, nada es casualidad tampoco, a veces nos llama cierta enseñanza la atención, y eso es porque tenemos que reconectar los puntos. Y eso es muy bello. Ustedes nacieron con un cerebro, ¿verdad? En blanco, todos nacimos con un cerebro hecho de los elotes que se comió nuestra mamá, de los tacos, de las pupusas, del maíz y todo eso. Pero cuando tú naces, tu cerebro nuevo, no te acuerdas de nada. Por más que hayas sido una persona muy adelantada espiritualmente en tus otras vidas, llegas en blanco. Pero ¿cuál es la magia de este asunto? A veces puede pasar que tú con un viaje a Grecia, a lo mejor te llevaron chiquito a Grecia, y estando ahí recibes y reconectas los aprendizajes que ya tenías cuando viviste en Grecia. O a veces sucede que por medio de un libro te llega un libro del tibetanismo y tú dices, yo pues como que sí le entiendo a esto. Es porque ya habías vivido ahí y estás conectando los puntos de tu vida. ¿Qué va a pasar al final cuando conectes todos los puntos? Se va a armar ahí un escudo, una obra, un basamento para que tú ahora sí puedas crear a partir de eso y elevar, en este caso, el sentido metafísico de las cosas. Pero todo eso es muy útil, no se imaginan cuánto.
Por eso, imagínense que ustedes, o sea, simplemente con el entendimiento, pueden ustedes reconectar lo que su alma ya sabe. Por eso los griegos decían que aprender es recordar. Hay gente que es muy curiosa en estas cosas. Ay, sí, yo ya sabía porque aprender es recordar. Pero no es así nada más. Es que tú vas reconectando. O sea, hay puntos, ¿cómo decirlo así? Pues sí, clave de tu vida, donde vas aprendiendo cosas y demás. A veces puede suceder que mediante un curso recibas esa conexión y digas, ya entendí, ya me quedó claro, ya sé para qué estoy aquí, yo vine a estudiar esto en mi vida, ya sé. Hay cursos que son tan interesantes que uno dice, yo vine a estudiar esto. Y bueno, se va conectando. Entonces ahí van viendo esto que yo les estaba platicando. Número 1, el hinduismo o Sanatana Dharma, ahí se conoce a Dios como Parabrahman, ¿verdad? Luego el Buda Dharma, que son las enseñanzas del señor Gautama, la enseñanza del vacío, del gran silencio, que también está disponible. El judaísmo, que es tan interesante, ¿verdad? Es de donde sale un estudio que se llama la Kabbalah, ¿verdad? Que es como la metafísica pero antigua. Ahí se habla de los 72 nombres de Dios y justamente es un poquito como nosotros trabajamos ahora con la tabla de los aspectos de Dios. Hay un árbol sefirotal, no les he dado esa charla acá, ¿verdad? De la Cábala. Yo creo que próximamente. Entonces, y bueno, en esta era de Acuario viene esta religión universal que es la que nos conforma, pero para poder llegar a eso ustedes se van dando cuenta que se necesitan los basamentos anteriores. Se necesita conocer un poquito de egipcianismo, necesita conocer un poquito de los griegos, se necesita conocer de la metafísica cristiana, se necesita el Buda Dharma, el Sanatana Dharma. O sea, es pasito a pasito, pero eso te va ayudando y te va robusteciendo de una forma muy interesante. Y justamente la práctica del Yo Soy y el sagrado libro del Yo Soy del maestro Saint Germain, que mañana lo vamos a trabajar, que es prácticamente ya la propia creación de esta era. Todo lo demás que les dije es lo que tenemos que aprender o que tuvimos que aprender para estar en esta era y que vale la pena reconectar. Pero con lo que hay que crear ahora en nuestra vida y demás es con el Yo Soy. Y bueno, hay un texto, ese es el texto del maestro Saint Germain que siempre está por acá, que es que es el sagrado libro del Yo Soy, que son todas las enseñanzas del maestro Saint Germain, que le dio a su discípulo Guy Ballard a partir de 1930 aquí en Mount Shasta, California. Y prácticamente todo lo que en metafísica, lo básico de metafísica, el primer curso, el primer texto que se tiene y demás para comenzar los estudios es Pilares de la Metafísica. O sea, eso es, digámoslo así, los dos libros clave de esta era actual, que es la era de Acuario. ¿Vamos bien? Sí. En la era de Acuario el símbolo es un aguador, que es un hombre con un cantarito de agua. Ese hombre somos nosotros. Y ese cantarito de agua son nuestro poder de nuestras emociones. ¿Qué hace un aguador, un jardinero? Riega el jardín. Riega las flores que quiere. Por supuesto que tiene que quitar la mala hierba y hacer cosillas, ¿verdad? Pero ese jarrón quiere decir, número uno, que el agua es limitada y que decide a dónde la va a utilizar. Y eso es justamente el estudio del ser. El ser humano como lo más importante que existe en este tiempo y en esta era. ¿Dudas hasta aquí? No. Ay, qué inteligentes. Muy bien, entonces veamos este punto que es tan interesante. La libertad dentro de la enseñanza, por supuesto, se va produciendo por medio del interés propio, o sea, pueden nacerte el interés y digas, yo quiero aprender todo de Jesús, yo quiero aprender todo lo metafísico de Jesús. Y te vas por esa vía, por esa especialización, por así decirlo, como un girasol, ¿verdad? Que gira hacia donde está el sol y a donde el sol le ilumina solito. Cada quien tiene su propio canal de desarrollo. Hay personas que les gusta mucho la curación y entonces todos los jueves hacen su decreto, su servicio de curación para sanar a las personas. Quieren aprender ese curso, se meten a eso,
se visten todos de verde, se conectan con el rayo verde todos los días y ya se vuelve una especialización eso. Dentro de metafísica hay especializaciones. Hay personas que les gusta mucho el rayo violeta. Y yo soy todo violeta, yo con el rayo violeta siempre, forever. El rayo violeta y yo somos uno mismo. Está bien. Hay personas con el rayo dorado, ¿verdad? Dependiendo. Puedes hacerlo por todos lados. El asunto es esta posibilidad de libertad. Y el propósito de la enseñanza es hacernos libres. Si nosotros recibimos metafísica para enclaustrarnos más, no sirve para eso. Ay, es que si no te vistes de verde hoy, entonces no te vas a sanar. Bájale al drama, ¿verdad? Tranquila, la cosa es calmada, relaja la raja, ¿verdad? Quédate en paz y demás, ¿verdad? No sirve para eso metafísica. Si buscamos que exista alguien que nos limite, como un pastor, un coach espiritual, cosas, no. El facilitador es así de sencillo. Viene a su charla, da su charla y se va a su casa. En la charla se pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias, se trabaja ahí lo que se tenga que trabajar, pero cada quien regresa, se hace libre y se regresa a su casa y demás. ¿Vamos? Esa es la metodología metafísica, no somos terapeutas. O sea, en el sentido de una terapia personalizada. Si acaso hay terapias grupal, y qué mejor, ¿verdad? De un jalón, que se puedan sanear un poquito la mayoría, ¿verdad? Y también se trata de hacer libres a los demás metafísicos. Eso es muy importante porque Saint Germain es conocido como el maestro de la libertad. Entonces imagínense una enseñanza dada por Saint Germain que no tenga que ver con libertad, pues no se puede. Entonces ahí va. ¿Qué requiere la metafísica? Discernimiento. Ya hemos hablado de eso. ¿Qué es discernimiento? ¿Quién levanta la mano y me dice? Poder entender, ¿qué más? Querer descubrir, pues, obtener más conocimiento de lo que quiere aprender. Ok. ¿Alguien más? Darse cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Exactamente, discernir, ¿verdad? Es entre varias opciones darnos cuenta cuál es la real y la irreal, cuál es lo positivo y cuál es lo negativo. E incluso todavía hay un discernimiento superior que se trata de elegir entre lo bueno y lo mejor. Y para eso uno tiene que siempre estar sensible. Todo requiere discernimiento y entre más vamos evolucionando se requiere más discernimiento. Entonces, ahí está. Razón, ¿cuál es la razón? Cuando no se pone uno a discutir con la persona. Pues eso es tener la razón, ¿verdad? El razonamiento es importantísimo, o sea que haya lógica, entendimiento. La metafísica necesita la lógica, los silogismos, entender cosas que sean lógicas. Si de pronto escuchamos cosas que son ilógicas, pues no tiene eso que ver con metafísica, ¿me entienden? Y el tercer punto es la sensatez, ¿verdad? ¿Qué es la sensatez? ¿Qué es ser sensato? Y no se da cuenta. ¿Que no se da cuenta? Se da cuenta y lo está haciendo. Y lo está haciendo, ¿qué más? Ser prudente. Ser prudente, ¿qué más? No decir disparates. No decir disparates, bueno. Ser consciente. Sí, ¿verdad? Estar como decimos, cuerdo. Despierto. Sí, o sea, ser lo más real y veraz posible, ¿verdad? O sea, de que número uno, aquí o sea, ¿cómo decirlo? A veces llaman por teléfono y dicen, bueno, a ver, ¿qué me puede beneficiar metafísica? Y yo les digo, nada. Nada que usted no quiera. ¿Por qué? Porque eso cada quien en metafísica no hacemos promoción de metafísica. Es que la metafísica es lo máximo. Tienen que venir todos. Es más, a la siguiente charla traigan 3 cada uno. Nada de eso. Esto es
Si ves a alguien que tiene una necesidad, sí, darle la enseñanza, tú compártesela y si quieres seguir estudiando, pues que se venga. Pero no es un objetivo estar jalando gente ni nada de eso, porque cada persona en cada charla debe de venir porque esto le hace sentido, porque le parece sensato, razonable, hay lógica, hay entendimiento. Dice, ah, sí, entendí todo en la charla. Eso quiere decir que esto es para ti. Así de sencillito, ¿verdad? ¿De qué liberarnos podemos leer? De la mente contaminada de prejuicios, de negatividades, situaciones, extorsiones y controles. Es así, ¿verdad? Uno se debe de ir liberando de todas esas cosas. Y muy importante, en una charla de metafísica, si acaso al facilitador le vienen negatividades en su charla, bueno, número uno, hay que estar cuidadosos, ¿verdad? Porque en lugar de facilitar, puede ser un obstaculizador. Pero número dos, uno debe estar atento, ¿verdad? Para no aceptar ninguna negatividad. En algún momento a mí me tocó escuchar a algún facilitador que decía que la vida era bien difícil, que las cuestiones son muy muy riesgosas, que aquí, que allá, que es pura programación negativa. Yo decía, ay, es que qué bueno que los metafísicos somos muy felices, y me volteaba a ver así, como, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? No lo permitan. No dejen que nadie, y menos un facilitador, les venga a crear más complejos de la vida. Si ya uno tiene los suficientes con los que trae. La enseñanza metafísica es para liberarnos de todo eso. Complejos sexuales, complejos sociales, económicos, físicos, de nuestra voluntad, de nuestra salud. No podemos vivir así. Es para romper todo eso, y para eso es tan importante pues toda la aplicación metafísica que hacemos en las sesiones. Todo muy importante en metafísica tiene que pedirse. Nadie les puede dar nada que ustedes no pidan. Es necesario que se soliciten las cosas. Porque si yo les doy algo y ustedes no lo pidieron, número uno, yo estoy atentando contra su libertad. Y número dos, yo tengo que pagar el karma de eso. Entonces, eso es así. ¿Cuál es el trato? Hay una charla publicada para el día de hoy. Ustedes vienen a esa charla, y como vienen a esa charla, yo les tengo que decir todo lo que corresponde a esa enseñanza específica que está ahí. Si yo no les digo algo, yo cometo el error. ¿Me entienden? Entonces, ya que están aquí, pues no hay coerción ni nada, hay libertad. Por algo están aquí, por algo están participando, y listo, ¿verdad? Por eso las consideraciones siempre decimos, bueno, ¿están de acuerdo todos con ellas? Y con eso se procede, para que todo sea a la medida, ¿verdad? Tiene que pedirse todo. Nunca le den a nadie algo que no les pide. A veces andan ayudando ahí a gente que ni siquiera les pidió ayuda. ¿Y qué pasa? Seguramente acaban más emproblemados que el del problema. Es una ley. El que se mete de redentor sale crucificado. Eso es así, chicos y chicas, es de mucho discernimiento este asunto. Ustedes primero sálvense a ustedes mismos. Muy bien. Hay que estar sin pasado, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? En metafísica no promovemos el pasado. No hablamos de aquellos buenos tiempos donde en verdad se enamoraba a la pareja y esas cosas, ¿verdad? O aquellos tiempos dorados. No, el presente es lo mejor que hay. Tú eres lo mejor que puedes estar el día de hoy, y tienes por eso que disfrutar, ser feliz y demás. Ni el futuro ni el pasado, el presente, ¿verdad? Es ahí donde está toda la magia, pues. ¿Y cuál es el asunto? Que el facilitador
tiene que ser honesto. Esto ya lo hemos platicado quizás en algunas ocasiones. Que se le tiene que ver qué es. Yo procuro en todas las sesiones decirles todo. Y si, por ejemplo, ahí le digo sus cosas a la María, si alguien, si veo por ejemplo que en una charla hay alguien escandalizado de que hable de sexo, hablo más de sexo porque me gusta hablar de sexo. Digo malas palabras. Cuento chistes, hablo en doble sentido, y hay gente que no le gusta eso. Sencillo, que no venga. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque mi honestidad es yo mostrarme como yo soy. Yo no vengo aquí a ustedes a que crean que soy un ser espiritual, que bajé de una nave galáctica para darles el mensaje de salvación, de amor y paz. No, soy un cuate igual que ustedes, que está aquí en la vida, haciendo lo mejor que sabe para también poderla llevar bien bonito en la vida. Y qué bueno que nos juntemos para hacer las cosas de lo mejor posible, pero estamos trabajando todos, ¿me entienden? Estamos hombro con hombro, cachete con cachete. Y yo no tengo ningún objetivo de que ustedes crean que hago cosas, ni que soy espiritual, ni que medito, ni que nada. ¿Me entienden? Y eso es una sanidad para mí y es una sanidad para ustedes. Que se me vean, pues, está bien que se me vean los asuntos, ¿verdad? Las cuestiones y demás, porque creo que con eso nos podemos entender bien. Y eso es muy sano. Y bueno, esa libertad es necesaria, que sea una libertad real, y que bueno, nadie debe de atar a nadie, la falsa libertad, el símbolo de la libertad, y bueno, prácticamente con eso estamos cumpliendo nuestro estudio de enseñanza y la libertad de la enseñanza. ¿Alguna duda de lo que acabamos de estudiar? Bueno, estamos aquí en Los Ángeles, California, estamos haciendo este estudio metafísico y vamos a llevar a cabo nuestra donación para que se pueda sustentar todo esto que hacemos hoy y siempre.